Bueno, después de 2 días aquí, pues ahora viene la psicóloga a hablar de más psicología. Después de haber estado escuchando y los psicólogos y la ayuda psicológica, y vienen los psicólogos, la ayuda psicológica, que al final decimos, ¿cuánto psicólogo, no? ¿Y cuánta ayuda psicológica? Y teniendo en cuenta esa premisa y teniendo en cuenta que soy consciente de que pues en una hora que tengo, pero igual un poquito menos, no sé, porque vamos con un poco de retraso, que estáis cansados, que normalmente cuando uno hace una exposición solamente un 5 o 10% de lo que habla al auditorio se le queda. Que vamos a hablar de un tema que a lo mejor no nos es muy atrayente, o sí, no lo sé. Con esas herramientas parto y mis objetivos van a ser solamente 2. Intentar que al menos os sensibilicéis con la importancia que hay que darle a nuestra salud mental, porque es nuestra vida, somos nosotros como personas lo que nos da identidad realmente, y que intentéis poner algún día algo en marcha para poder mejorarlo. Porque a veces todo son promesas. Salud física, muy importante cuidarse, ¿no? Voy a hacer deporte, voy a dejar de fumar, voy a comer mejor, ¿no? ¿A alguien le suena esto? Vale. Y en cuanto a nuestra salud mental, cuando nos sucede algo que nos impacta emocionalmente, ¿hacemos algo? ¿O es que somos así? ¿O es que la vida es así? ¿O es que este es rarito? ¿No? ¿O es que, bueno, es que tiene la cabeza un poco para allá? ¿No? La personalidad, la característica de personalidad a nuestra salud mental le damos como un carácter siempre de normalidad. Os voy a poner una definición muy rápida. ¿Qué es la salud? Y no me la he inventado, ni he querido poner algo muy genérico. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedades. Organización Mundial de la Salud. Bienestar físico, mental y social. El ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos redes de apoyo, y eso es un componente fundamental que tenemos que cuidar. Por otro lado, tenemos nuestro componente físico, que es un poco el que hemos hablado, que tenemos que cuidar también, pero es fundamental nuestro componente mental. Y ojo, una noción muy importante y un aspecto muy importante, no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí se introduce el concepto de prevención, algo que se ha estado hablando a lo largo de estas 2 jornadas. Prevenir, prevención. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿O vamos al psicólogo cuando ya no podemos más y cuando nos han desbordado todos los problemas? ¿Por qué no prevenimos antes? Como bomberos, como rescatadores, ¿os entrenáis físicamente para poder estar en mejor estado físico? Entiendo que muchos de vosotros sí, ¿no? ¿Nos entrenamos psicológicamente? Bueno, a lo mejor algo, pero ¿lo suficiente? No lo sé, lo dejo ahí. Vamos a ver, ¿le damos entonces importancia a la salud mental? ¿Creemos que es importante? ¿Sí o no? A ver, Mosés, ¿sí? Vamos a hacer una prueba entonces. Si tu hijo, un niño pequeño, se cae y se da un golpe en la cabeza, ¿qué hacéis? ¿Perdón? Cogerlo. Explorarlo. Un abrazo. Muy bien. Lo normal muchas veces es ver, lo primero que hacemos es ver si tiene una herida física, ¿no? Probablemente. Y podemos cuidar la parte emocional, como ha dicho el compañero, dándole un abrazo, preguntándole qué ha pasado, qué te ha sucedido. Esto a veces se obvia, porque ¿y si el niño estaba subido a una escalera en la que le estábamos diciendo ahí no te subas? Y se cae. A lo mejor le decimos, es que te estaba diciendo que no te subieses ahí. Probablemente, ¿no? Y al principio es una riña. No es tanto esa parte emocional de abrazarle, de cariño. ¿Por qué? Porque ha sufrido un golpe importante para él en el que se ha podido lesionar. Tienes un accidente de tráfico y te duele mucho la espalda. ¿Qué podemos hacer? Vamos al médico.
médico para que nos explore, etcétera, ¿no? A nivel físico. ¿Qué sucede si en ese accidente de tráfico además ha quedado gravemente herido otra persona? Y ha sido a lo mejor tu consecuencia. A veces podemos decir, bueno, voy a preguntar cómo está, pero igual podemos decir, si le sienta mal porque ha sido culpa mía, ¿para qué voy a decir nada? E igual eso a nivel emocional te puede crear cierta incertidumbre de cómo actuar, ¿no? Vamos a pasar ya al ámbito de las intervenciones. Si tenéis una caída en una montaña desde una altura importante, ¿qué hacéis? Pensad. Mi objetivo es que penséis. Probablemente sería ver qué te ha pasado con la herida, si estás bien, ir al médico, que te cure la herida, etcétera, ¿no? Si te cortas en la mano y te haces una herida al entrar en una casa devastada por un terremoto, y de lo mismo, ¿no? Es una herida física, nos vamos al plano físico para que se nos cure, ¿no? Es lo más sencillo y es lo que se suele hacer. Si el humo de un edificio en llamas te deja sin respiración, pensad, ¿qué haríais? ¿Y si te golpeas la cabeza rescatando a una niña de una cueva? Pensad. Ahora bien, ¿y si de repente esa niña que estás rescatando te recuerda a tu hija? ¿Y si el abuelo que intentas rescatar del incendio de ese edificio lleva un bastón que te recuerda al que utilizaba tu abuelo que recientemente ha fallecido? O en la casa devastada por un terremoto encuentras a una familia entera fallecida, niños pequeños, los padres, los abuelos. ¿Qué haríais? ¿Qué hacéis? ¿Cómo reaccionaríais? O en la caída de esa montaña que hemos hablado antes, donde te has herido, también cayó tu compañero y le ves cómo muere. Aquí ya un poco el escenario cambia, ¿no? Cambia bastante. Hemos pasado de unas situaciones en donde solamente teníamos heridas físicas a una situación en donde tenemos probablemente un impacto emocional que puede dar lugar o no a una herida emocional o psicológica. ¿Y qué hacemos entonces? Pues el micrófono no sé si se sigue escuchando. Ah, vale. Pues hay dos opciones, o nos asamos o me escucháis. Bueno, perdón, sigo retomando. ¿Qué hacemos en situaciones cuando tenemos heridas psicológicas y emocionales? Igual nos vamos a casa sin más, porque esto es algo normal, esto tiene que ser así, no lo comento con nadie a lo mejor, lo dejamos estar. ¿Qué hacemos si nos rompemos emocionalmente? No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna vez alguna de estas situaciones y no sé qué ha hecho ante estas situaciones. Tengo una buena noticia y es que todas las reacciones que ustedes todas las reacciones que ustedes tengan ante este tipo de situaciones, en un primer momento se van a considerar reacciones completamente normales. Ustedes no están enfermos, ustedes no tienen ninguna patología. Son reacciones normales ante situaciones que nos pueden desbordar emocionalmente, por la alta intensidad y por el estrés que puedan llevar asociado. Todas las situaciones a las que ustedes se suelen enfrentar, saben que las denominamos de muchas formas, por ejemplo, crisis, urgencias, emergencias, catástrofes, desastres, y todas ellas tienen distintas variables, ¿no?, que determinan si es una emergencia o es un desastre o es una situación crítica
o es una urgencia. Hay variables que son las que determinan en el concepto qué es o no es una cosa. Pero sin embargo todas ellas tienen unos aspectos comunes, y es que son eventos que son destructivos o tienen un potencial componente destructivo para el individuo o para la comunidad. Son imprevisibles, pasan de forma inesperada, no sabemos. De repente pues, se ha caído un edificio porque se ha incendiado, ha habido un terremoto, se hablaba mucho de tsunamis, son imprevisibles. Podemos tener cierta sensación o podemos predecir algo, por ejemplo, las inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología aquí en España nos puede decir, bueno, hay un riesgo de inundación, pero hay otras que no, un accidente de tráfico o un terremoto, pues es más difícil de prever. Luego implica peligro o pérdida o amenaza para la propia vida. Y además hay una necesidad de intervención en el tiempo inmediata. No podemos demorar y decir, bueno, ya iremos o ya actuaremos o ya veremos qué sucede dentro de un mes o dentro de una semana. Tenemos que intervenir. Además hay otra, y es que todas las reacciones psicológicas son similares en las personas que están afectadas. Es decir, normalmente tenemos que cuando hay una situación de catástrofe, de desastre, o hay una gran alarma social donde los medios de comunicación están muy implicados, pues entonces sí que desarrollamos esa asistencia psicológica o llevamos psicólogos o hay que cuidar más a la población que se ha afectado. Pero ¿qué sucede con nuestro día a día? ¿Qué sucede ahí? Tenemos, como yo digo muchas veces, víctimas de primera y víctimas de segunda, dependiendo de la repercusión mediática del número de fallecidos que haya ocasionado el incidente, aportamos más recursos, incluso proporcionamos asistencia psicológica, o por el contrario, si has tenido un accidente y ha fallecido tu hijo en un coche, como nadie se ha enterado, ahí nadie te ayuda. Tenemos ya las variables disruptivas controladas. Ya está, me habéis puesto a prueba, ¿eh? Lo que no sé si ellos han resistido. Bien. Es importante que conozcamos cómo funcionamos. Muchos de ustedes serán ingenieros, no lo sé, la profesión que podrán tener, informáticos, psicólogos, también hay algunos, pero eso no cuentan aquí ahora. Bomberos, rescatadores, etc. A que ustedes conocen perfectamente el funcionamiento de las máquinas que van a utilizar. O al menos intentan conocerlo. Ayer veíamos cómo accedíamos a una cueva, perforábamos para llegar, ¿no?, a 33 mineros y rescatarles. O como en el caso de Totalán también utilizábamos ahí ingeniería para meter los tubos y se rompía no sé qué, tal, lo arreglábamos porque hacíamos cuadraturas ahí, matemáticas para ver cómo hacer todo esto. Conocemos, las máquinas las conocemos. ¿Conocemos nuestra máquina? Y me pregunto, nuestra máquina no ya a nivel del otro, sino la mía personal. ¿Cómo funciono yo? ¿Nos conocemos? Porque es muy importante. No sé si ustedes saben, es que a mí me dicen muchas veces, tú siempre los psicólogos y la mente, ¿vale? Pero quitémonos la mente. Es lo que nos da la identidad. ¿Con qué tomamos las decisiones? ¿Por qué decidimos ir a Haití a ayudar a una población que ha sido devastada por un terremoto y no nos quedamos en casa cómodamente, por ejemplo? ¿Qué nos mueve a ello? ¿Nos conocemos cómo reaccionamos ante una situación? ¿Sabemos cómo nos sentimos en este momento que nos vamos a ir a Haití? ¿En qué momento de nuestras vidas estamos? A lo mejor deberíamos de explorar nuestra máquina, conocernos, conocer nuestras reacciones, para normalizar muchas veces lo que nos está pasando y para poder enfrentarnos.
a cada día a las situaciones y en intervención en emergencias que nos exponemos. Aquí hay una serie de reacciones que son comunes, os he dicho antes. Tengo una buena noticia, a mucha gente les pasa estas cosas, o no. Pero si suceden son reacciones normales. Y estoy hablando de reacciones no ya tan a corto plazo, es decir, en momento inmediato, sino cuando pueden pasar ya unos días, unas semanas. Por ejemplo, aumento de la sensibilidad, ganas de llorar. Rodrigo decía, es que soy muy llorón ayer. Bueno, dormir poco o en exceso. ¿Qué sucede cuando nos impacta una situación que hemos vivido? Es que creer que a nuestra mente no les impactan las situaciones que vivimos es como creer, pues lo que os he dicho al principio, que nos caemos, nos damos un golpe y no le pasa nada a nuestra pierna. Ni nos salen moratones, ni exploramos para ver si se ha podido fracturar. No, el órgano ha sufrido un golpe y va a reaccionar ante él. Por tanto, en muchas situaciones de alto estrés, de alto impacto emocional, nuestra mente puede sufrir un golpe. De hecho, sufre un golpe. Y tendremos que valorar cuál es el nivel de impacto que ha sufrido. No quiero decir con esto que te traumatizas, como se suele decir en el término común de la palabra, porque has recibido un golpe, pero sí que ha habido un impacto. Y hay que valorar el grado de impacto que ha sufrido. Y eso no lo podemos obviar. No se debe de obviar. Por ejemplo, ¿qué cosas? No sé si alguna vez le ha sucedido alguna de estas, no quiero decirlas todas. Evitar situaciones o personas que le recuerden a lo que ha sucedido. Les voy a contar una anécdota. Yo hace, no sé, 2000, 2009 quizás o así, me llaman para dar una charla de estrés postraumático a un congreso que iba a haber de rescatadores de perros. Y me dice, bueno, el congreso, las jornadas van a empezar el sábado, pero vienen todos los equipos de rescate el viernes por la noche, vamos a cenar y queremos que tú nos digas cómo manejo el estrés, el manejo de situaciones para prevenir estrés postraumático cuando terminemos de cenar. Digo, hombre, sobre las 11, 12 de la noche, sí, más o menos. Digo, pues mira, sinceramente no sé si les va a causar más trauma el hecho de que yo después, cuando hayan venido, después de un montón de kilómetros, que venía gente pues, de todos los países, de todas las provincias, de Galicia, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, hayan cenado y yo luego les dé una charla de estrés postraumático y manejo el estrés. Sí, porque nos interesa mucho el tema y que, te invitamos a cenar. Pero bueno, a mí sabéis que aquí te estoy de invitación. Digo, vale, perfecto, pues nada, voy, pero yo no me hago responsable de lo que suceda. Bueno, pues iniciamos, cenamos, me pongo a iniciar lo que era la sesión que iba a exponer, me pongo con mi presentación y empiezo a narrar posibles situaciones en las cuales una persona puede ser más vulnerable y tal. Yo tenía en primera fila una persona pues de unos 60 años o así, mayor, grande, fuerte, y de repente coge y se va. Y yo digo, esto no está funcionando muy bien, no sé por qué, primera fila, una aula no muy grande, se va. Digo, bueno, yo voy a seguir, bueno, claro, todo a oscuras, la gente ahí un poquillo regular, pero bueno, se intentó. Y de repente esta persona la veo que aparece en la puerta. Digo, pues regresa, habría ido al aseo. No, pero no entra, se queda en la puerta. Digo, bueno, pues no sé, estará ahí escuchando para entrar y salir. De repente vuelve a irse otra vez. Digo, pues no sé. Vuelve a entrar, pero se queda en la puerta. Vuelve a irse, vuelve a entrar, y así lo hace como 2 o 3 veces. Digo, bueno, a ver qué pasa. Cuando acabo, viene a donde yo estaba. Viene a donde yo estaba y me dice, mira, vengo a pedirte disculpas. Digo, nada, no se preocupe, si ha tenido que salir no hay ningún problema. Dice, no, vengo a pedirte disculpas porque no he podido resistir cuando estabas hablando, lo que estabas comentando, y me he emocionado, y para no llorar enfrente de la gente me he salido. Digo, pues lo siento, no era mi intención.
Dice, no, sí, te lo agradezco. Dice, porque yo era una de las personas que en el 11M me habían puesto en la puerta donde entraban todos los cadáveres. Y veía pasar coches, veía las bolsas, etcétera, una y otra y otra y otra. Y desde entonces yo no he podido hablar de esto, ni he hablado de ello. Y claro, ahora, al contar tú algunas situaciones, me ha venido a la memoria eso y me he derrumbado. Esto es frecuente que pase. Sobre todo es frecuente cuando no gestionamos determinadas situaciones que nos han producido ese impacto. Lo que estábamos hablando de prevención. Estuvimos hablando un poquito allí y 2 semanas después me llama el organizador del evento y me dice, ¿te acuerdas de fulanito? Digo, hombre, sí, no me voy a acordar. Dice, pues mira, te llamo porque me ha dicho que te llame para darte las gracias. Dice, porque le vino muy bien el poder hablar del tema porque no lo había hablado antes. Claro, él comentaba, intenté hablar con un compañero, pero como empezábamos los dos a llorar, mejor dijimos, no lo hablamos más. Entonces, estas son una de las situaciones que se dan con frecuencia en los intervinientes muchas veces. ¿Para qué voy a hablar? Y en la población también, ¿para qué voy a hablar de esto? Es que me hace daño emocional. No quiero agobiarles mucho con los temas de cómo funciona la mente o el cerebro, pero sí me gustaría darles, si les es útil, simplemente una puntualización muy resumida y muy sencilla, por si alguna vez la pueden utilizar y les puede ser útil para que ustedes comprendan lo que les pasa. El cerebro hay como 3 partes y además se las voy a dar para que se la puedan llevar a casa. Ustedes todos tienen mano, ¿no? En la mano tenemos nuestro cerebro. Si nosotros hacemos así, podemos intuir, de cierto modo, la silueta. Tenemos lo que sería el tronco encefálico, esta parte de aquí, que la podríamos asimilar a esta. En esta parte, aquí se encuentra todo lo que gestiona nuestra actividad automática, es decir, los latidos de nuestro corazón, nuestra respiración. A que nosotros no hacemos nada, no pensamos para, ay, tengo que controlar mi respiración, tengo que controlar los latidos de mi corazón, ¿no? El corazón late, respiramos, ¿no? Cuando tenemos necesidad de ir al aseo, a orinar, etc. Todo esto se controla aquí. Es la parte más primitiva, se llama cerebro reptiliano, porque viene de los reptiles. Luego tenemos otra parte, que es el sistema límbico, el cerebro emocional, que podríamos decir que está aquí dentro, es una parte más desarrollada de la mente que compartimos con los mamíferos, y aquí es donde se gestionan todos los impulsos. Es decir, cuando yo veo un coche que viene hacia mí y veo que mi vida está en peligro, giro el volante y yo no he pensado tengo que girar el volante, sino que he percibido que mi vida estaba en peligro y lo he hecho rápido, ¿no? Todos los impulsos, pero también todas las emociones. La ira, la rabia, el amor, todo se gestiona aquí. Luego tenemos el neocórtex. En el neocórtex, que es la parte más frontal, en realidad son unos 4 milímetros, que es lo que nos diferencia de los mamíferos, y aquí parecemos que los humanos somos una nueva especie, vamos, el no va más, pero en realidad no tenemos unas grandes diferencias con otros animales como los mamíferos. Y aquí es donde está la gran diferencia del ser humano, que es la razón, que es la parte cognitiva, el razonamiento, el darle sentido a las cosas, ¿vale? Esto es lo que nos dice en muchas ocasiones, yo es que este tío lo mataría. Entonces la parte cognitiva te dice, hombre, a lo mejor no hay que llegar a tanto. ¿Vale? A lo mejor espérate un poquito, ¿no? Que tu emoción te dice, ¡buah, esta situación es catastrófica! Pero tu parte racional te dice, bueno, a ver, vamos a ver cómo la puedes manejar o cómo la puedes gestionar, ¿no? ¿Por qué os digo esto?
Porque cuando nos movemos en un plano emocional, es normalmente si estamos en una situación de alto riesgo, de alto estrés, lo que sucede es que nuestra mente, nuestro cerebro, se pone en plano supervivencia y sobre todo en plano emocional. Y como es supervivencia, lo que se activa muchas veces es el sistema nervioso autónomo, que es aumento pupilas, aumento latidos, aumento respiración. ¿Por qué? Porque esto nos viene de las cavernas, no es que lo hayamos inventado nosotros ahora. Si nos viene un león, estamos en una situación de peligro, tenemos tres opciones. O nos enfrentamos a él si creemos que podemos con él, salimos corriendo porque decimos, mejor me voy de aquí y además creo que puedo escapar, o otra reacción también es que me quedo paralizado, ¿no? Y ahí se activa ese mecanismo. Cuando pasa un tiempo ya sí que entra la razón a decir, bueno, voy a ver cómo gestiono esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque estas son reacciones que les pueden suceder a ustedes. Y cuando nos ponemos en modo supervivencia, las conexiones que hay entre el plano, llamémosle 2, con el plano que llamémosle 3, se bloquean. No hay posibilidad, o es muy complicado, que la razón pueda interferir o dominar a la emoción. O pueda decirle esto no lo hagas. Un ejemplo, que no tiene nada que ver con las emergencias. No sé si muchos de ustedes tienen pareja. Y algunas veces las parejas se ponen un poco irresistibles. Y queremos decirles que, bueno, eso no es así. Si están en un plano emocional, es muy difícil que por mucho que nosotros intentemos hacerles comprender o ver que lo que están haciendo o lo que han hecho estaba mal o no nos ha gustado, nos vayan a entender. ¿Por qué? Porque estamos en planos distintos. Por tanto, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Y muchas veces sabiamente, sin que nadie nos lo diga. Bueno, tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo ayuda a bajar los niveles de ansiedad, ayuda a bajar estos niveles que han activado la parte emocional y entonces sí que podemos entrar con la cognitiva. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces, cuando vosotros encontréis a situaciones de alto estrés, que es lo común que os vais a encontrar, tened en cuenta que sin un entrenamiento previo, sin conoceros cómo reaccionáis, en numerosas ocasiones os vais a encontrar en un plano emocional. Por tanto, el que os hagan razonar, el que os hagan decir es que esto hay que hacerlo de otro modo o esto hay que hacerlo en este sentido, probablemente os pueda resultar difícil. Pero no solo a vosotros, tenéis que pensar que la gente que tenéis enfrente, familiares, por ejemplo, de una persona que ha fallecido, puede que esté en ese plano emocional. Por tanto, el intentar hacerlo a lo mejor muchas veces comprender con palabras técnicas, enrevesadas, qué es lo que tiene que hacer o por qué se está haciendo una determinada cosa es complicado. Tenemos que manejar esos niveles. No sé si les ha podido ayudar o quedar en cierto modo algo claro o les puede ayudar. Lo único que quiero que sepan es eso. Tengan siempre presente en qué plano me encuentro. ¿En qué plano me encuentro o en qué plano se encuentra la persona que tengo enfrente para poder trabajar con ella? Bien, más reacciones las voy a pasar porque ayer, por ejemplo, se comentaron algunas que se ha demostrado que muchas de las personas que a largo plazo sufren, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, pueden tener, pues, también otro tipo de reacciones, como depresión mayor, reacciones de ansiedad, trastorno de ansiedad, etc. Fijaos, las reacciones normales de malestar emocional suelen disminuir con el tiempo. Hay reacciones de una gravedad moderada que suelen afectar a un 15-20% de la población. Y hay otras que son ya trastornos psicopatológicos, como el trastorno de estrés postraumático y adicciones, que también se da, es lo que quería comentar, de un 3 o 4%. No es que sean unas cifras muy elevadas, pero son importantes. Esas personas son importantes también. O nos movemos por cifras. Y una adecuada atención es necesaria. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático es un 3,6% de la población mundial. No es para no tenerlo en cuenta. En España, los accidentes de tráfico, las personas que han sido víctimas de accidentes de tráfico y normalmente como causa de fallecimiento en el otro coche o de algún familiar, tenemos un 12,3%.
Donde más se da es en atentados terroristas, 18-40% de víctimas directas, pero 17-29% de familiares. También la gente del área, de la zona, puede estar afectado a largo plazo por este tipo de patología. Pero ojo, 5-12% del personal que interviene en emergencias. No es una cifra a descartar o no tener en cuenta. Luego, ¿quiénes son los que están afectados por este tipo de situaciones? Hay muchas clasificaciones de víctimas, de afectados, etc. Lo único que quiero mostrar con esto es que no solamente la persona que le sucede el incidente es la persona que es víctima o es afectado, sino hay muchísimas más que están relacionadas con ese incidente. Los propios intervinientes, familiares, personas que lo han visto, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Los voluntarios, lo comentaba antes el compañero de la UME, había voluntarios que tenían que haber sido atendidos. Pero aquí también voy a hacer una autocrítica. Los propios psicólogos. Los propios psicólogos muchas veces no están formados ni preparados para intervenir en estas situaciones. Y es una realidad, no la podemos ocultar. Tenemos que exponerla. Y yo he vivido situaciones en las que compañeros que han ido de forma muy altruista, con la mejor de las voluntades, como sucedió en el 11M, pero como sucedió en el terremoto de Lorca, el que yo coordiné la asistencia psicológica, que luego hubo bajas de estos profesionales. Y esto es algo que tenemos que intentar evitar, tenemos que intentar evitarlo con la profesionalización de nuestros propios profesionales para poder ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Pues vamos a ver un vídeo. Que vamos a ver un vídeo lo he sacado de un documental que hicieron en televisión, para que vean un poco, después de mucho tiempo después del atentado terrorista del 11 de marzo, lo que comentaban algunos bomberos que estuvieron allí. Para los bomberos el 11M yo creo que es una fecha en la que nadie quiere que se vuelva a repetir y que esperemos que nunca más se repita, ni aquí en Madrid ni en ningún sitio. ¿La situación cuando llegaste al pozo cómo era? Nosotros fuimos en la segunda oleada, imagínate los que fueron en la primera oleada. Tú fuiste ya en el relevo, ¿no, Felipe? Sí, después del relevo. ¿Al pozo? Sería al pozo, a las 10 o por ahí sería más o menos. Y cuando llegamos estos estaban ya reventados y había ahí un panorama increíble. Recuerdo que cuando llegamos había todavía un cuerpo o dos arriba en la marquesina del metro. Era increíble los acortonamientos del personal, los policías, todos ya nos dejaron entrar solo. Y ya cuando llegamos nosotros, que ya abríamos sobre las 11, 11:30 por ahí, y les hicimos el relevo a nuestros compañeros, ahí ya solo había muerte y cadáveres en la piel. Había un montón así de bolsos sonando los móviles. Intentando localizar a los familiares. Dices, sí, ¿qué hago? Y el escuchar Se ha parado el vídeo. los móviles te ponen la carne de gallina, porque claro, empiezas a pensar que esa gente está llamando a familiares suyos que saben o que pueden estar dentro. Te entran ganas de coger el bolso y decir, pues mira, no puede o tal, pero la verdad es que te llega dentro y piensas, pues eso, lo peor, que esa persona seguramente está en la vía ya dentro de una bolsa negra muerta y que no le va a poder contestar ya nunca más. Por desgracia esas cosas se nos quedan grabadas ahí y cuando queremos hablar por eso un poco nos cuesta, no quieres hablarlo para no recordar esos momentos y a lo mejor es verdad, hay que hablarlo y como estamos haciendo ahora y recordarlo un poco y así te alivia, pero lo pasas mal, es duro. Hasta que no vives esas sensaciones, esos olores y esos rollos no te das cuenta, pero en ese aspecto somos unos pobres desgraciados. Sí, no, tenemos que vivir, yo como digo, cuando los demás salen corriendo nosotros tenemos que entrar. Nosotros volvemos para adentro. Es lo jodido. Vamos en dirección contraria. Muchos compañeros de los míos que llegaron acompañaron a mucha gente en sus últimos momentos de vida porque estaban reventados y entonces un poco pues el consolarles, el darle la mano y me imagino que moriría en sus manos. Tuvo que ser duro. Entonces, por eso. Es duro eso. Y el recordarlo no creo que sea muy bueno ni para mí
mí, ni para ellos, ni para nadie. No sé. Lo siento. Bueno. No sé si algunos de ustedes se han sentido de algún modo reflejados con lo que comentaban los compañeros. Esta es otra de las cosas que quería comentar. Como os he dicho, muchos de ustedes son rescatistas, rescatadores, no sé el término exacto, ingenieros. Hay rocas que si las golpeas muchas veces, por muy duras que sean, pueden acabar rompiéndose. Y la mente humana, el ser humano también. El dolor y el sufrimiento del que somos testigos puede afectarnos. Claro que nos puede afectar. Forma parte de nuestra condición humana. No somos máquinas ni robots. Somos héroes. Se dice, son héroes. Es gente fuerte que se pone un uniforme y se transforma. Pero ¿qué hay detrás de ese uniforme? ¿Qué hay detrás de esos héroes? ¿Somos vulnerables? Pues la vulnerabilidad, por supuesto. Y la pueden ver todos los días, no solamente físicamente. Que todos los que vivimos en este mundo sabemos que podemos estar ahora mismo aquí, pero dentro de 2 minutos no estar. Nuestra vida, por desgracia o por suerte, no sabemos, tiene un corto espacio de tiempo y es un regalo que podemos administrar como consideremos. La vulnerabilidad tiene muchas veces que ver con cómo hemos gestionado nuestras experiencias previas. Lo que les he dicho, la roca al final se puede acabar rompiendo. Es que estamos habituados a esto, estamos acostumbrados a hacer estas cosas. Llevo 20 años de servicio haciendo esto. Bien, usted puede llevar 20 años de servicio, pero un día, el día 20 años más 1, se encuentra alguna de estas situaciones que hemos comentado al principio, en la cual usted ve a un niño pequeño que le recuerda a su hijo, usted se puede derrumbar, a lo mejor. O esos 20 años de servicio, usted en un momento determinado se encuentra pasando una situación personal en la cual ha fallecido su padre, o tiene un problema con su mujer, que le han diagnosticado un cáncer, o no sé, cualquier situación, y usted puede ser más vulnerable a esas situaciones o a enfrentarse a esas situaciones. Y usted eso lo tiene que saber cuando va a trabajar y a exponerse a estos incidentes. ¿Y en desastres? Pues en desastres esto se suele multiplicar. Por tanto, sí que estamos en riesgo de padecer daños psicológicos y emocionales. ¿Y cuándo más? Y esto sí que está demostrado, y es que cuando hay muerte o heridas graves de compañeros en acto de servicio, cuando hay intentos fallidos en un rescate que se hace muy prolongado, en accidentes con múltiples víctimas, lesiones graves propias, muerte de niños o víctimas que usted conoce, resulta que va a hacer un rescate y es su vecino o es un familiar suyo, aunque sea lejano. Aquí se debería de trabajar sí o sí desde un punto de vista psicológico, siempre, siempre. Y como no tengo mucho tiempo ya creo, quería que también supiesen que hay otras características de su propio trabajo que les hace que sean unos estresores adicionales. Por ejemplo, las presiones del tiempo, sobre todo cuando hay una vida que está en peligro, la responsabilidad sobrecargada de tener que hacer más tareas a lo mejor que le corresponden porque no tiene con quién derivar, las demandas físicas, muchas horas que tenga que trabajar, mentales, toma de decisiones, emocionales, decisiones que a veces son dolorosas, que pueden estar en juego la vida de las personas. Recursos limitados, es que no tengo recursos para hacer frente a este desastre, me faltan medios. O las altas expectativas, es que esperan de mí que yo saque a esa persona. Y además tienes la presión, que es otra variable últimamente que se ha introducido,
que son medios de comunicación y redes sociales. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe sobre tu trabajo. Todo esto son presiones añadidas a el trabajo que tienen que realizar. Por tanto, muchas veces nos escudamos en mantener el control, ser impasibles, pues es que es lo que se espera de nosotros ¿cómo vamos a llorar nosotros? ¿O cómo vamos a derrumbarnos? Es imposible, ¿no? Y esto aprendemos a reprimir nuestros sentimientos. Pero esta represión de sentimientos, muchas veces lo que hacemos es que, igual que les he comentado antes, que de la vida familiar, la situación que estamos viviendo, la trasladamos a la laboral, porque no somos compartimentos estancos, lo que nosotros aprendemos también en el trabajo para crear esos escudos de protección que nos permitan realizar nuestro trabajo, también lo podemos llevar al ámbito familiar y social. Y podemos convertirnos en personas, por decirlo de algún modo coloquial, frías, en el cual también pongamos distancia emocional con nuestra propia familia. Pero es porque es algo que hemos aprendido para protegernos de ese dolor que nos puede estar causando ciertas situaciones. Como les he dicho también, formar el escudo, ignorar la situación, que es el ejemplo que les he puesto de la anécdota. Si solicitamos, ¿y luego qué se da? Pues se dan los tópicos. Es que si solicitamos ayuda somos flojitos. Es que no he sido capaz de hacer esto bien, ¿no? O incomprensión o comentarios de los compañeros. Es que fíjate, se derrumba, así que no, tampoco no vale mucho, ¿no? Pues se dedica a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre un ordenador en el cual tenemos el hardware estupendo, que sería nuestra parte física, el software sufre algún problema determinado, se nos rompe y no lo arreglamos? ¿Pensamos que el ordenador es que está mal? ¿Le calificamos? ¿Qué hacemos con nuestro software? ¿Qué hacemos con él? Es nuestra mente, es lo que nos hace funcionar. Luego, tengo otra buena noticia. Hay factores que modulan la respuesta. Por ejemplo, el propio suceso, las características del suceso, la población, el número de población, dimensiones que se ve afectada, la percepción nuestra que tenemos, nuestra propia personalidad, las experiencias de vida que hayamos tenido, si hemos aprendido de ellas o no hemos aprendido de ellas. Esto es muy importante. Y los propios recursos que tenemos. ¿Qué recursos cuento yo para poder enfrentarme a estas situaciones? Con todo ello, 3 cosas muy importantes. Y de ese 10% que les he dicho, que a lo mejor se les queda de todo lo que les he hablado, por favor quédense con este. Conózcanse, conocimiento. Conozcan las situaciones a las que se van a enfrentar. Conozcan, evidentemente, el trabajo que desarrollan. Formación. Hay que formarse, nosotros, pero también a la población. Pero ojo, hay que implementar las medidas. De nada sirven los planes de protección, de nada sirven los protocolos que podamos diseñar. Yo conozco cientos de protocolos. Están muy bonitos en un PDF en la web o impresos en un libro, en una estantería, en un despacho de una Dirección General de Emergencias. Y la población no los conoce. Pero no solamente conocimiento, les he dicho que hay 2 estatus, 2 niveles. Si nosotros hacemos simulacros en los cuales, sí, venga, vas a dar una alarma, salimos, pero no implicamos a la parte emocional, no se crea la impronta en la mente. Y probablemente, cuando hay un terremoto, tú vas a reaccionar con tu parte instintiva. ¿Por qué? Porque solamente lo que has practicado se te ha ido al neocórtex, a la corteza cerebral. No ha habido conexión entre el neocórtex y la emoción. Por tanto, para quien corresponda, ya que utilicemos los simulacros, ya que utilizamos los planes de emergencia, conozcamos cómo funciona el ser humano para que sean más efectivos. Por último, no solamente vamos a trabajar cuando sucede algo, debemos trabajar desde la prevención. Selección de personal adecuado. Deberíamos de trabajar más en selección. Formación técnica, pero también física y también psicológica.
Valorar, como os he dicho, el momento vital. Durante, ¿qué podemos hacer? Cubrir necesidades básicas es muy importante. Periodos de descanso. Tomar conciencia de vuestras reacciones. Sabed cómo estáis reaccionando, si es normal, si no es normal, qué estoy sintiendo ahora. Cogeros la emoción y llevárosla al trabajo. No pasa nada, sois humanos. Y facilitad vuestra descarga emocional. Tenéis que abrir una vía aérea de ventilación en vuestra mente que aporte oxígeno. Tenéis que descargaros emocionalmente. Y después, recuperar rutinas, hábitos. Daros permiso para sentir lo que estáis sintiendo. Es normal. Cuando pasa ya más tiempo, a lo mejor un mes, y seguís a lo mejor sin poder dormir bien, sin descansar, tenéis problemas con la alimentación, os vienen flashback de escenas imágenes de la escena que habéis vivido, ya sí es más preocupante, pero en un primer momento no, sois personas normales, con reacciones normales ante situaciones anormales. Y pedid ayuda si la necesitéis. Por último, 8 cositas muy sencillas para la población, porque vosotros también podéis ayudar a la gente a que en estos primeros momentos inicie un proceso de recuperación desde un punto de vista preventivo. Lugar seguro, no solamente físico, aquí está usted a salvo, sino emocional, muy importante. Cubrir las necesidades básicas, comida, bebida. ¿Por qué? Necesitamos cubrir la parte reptiliana. Proporcionar información veraz y de forma constante. No me vale, me reúno una vez al día con la familia. Esto es una UCI. Tiene que haber alguien de enlace que pueda estar. No, es que usted hasta las 12 no va a tener información. Ya, pero es que son las 8 de la mañana, ya, pero es que hasta las 12 no va a tener ninguna información porque es lo que se ha establecido. Pues hay que dar la información que sea, aunque no tengo más información, cuando las familias y las personas lo demanden. Eso les proporciona seguridad. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer, proporcionar seguridad, y no física, sino también emocional. Implicarles a las tareas, claro, evidentemente si no hay riesgos para la vida de las personas, pero hay que implicarles, hay que involucrarles. Escucharles sin juzgar. Es que fíjate cómo se ha puesto. Claro, está en una situación límite. Nadie sabe muchas veces cómo vamos a reaccionar ante una situación límite. Aceptar los sentimientos. Realizar, esto es importante para ayudarle a gestionar esas vivencias. Os he dicho antes, cuando yo conecto hoy, ¿qué es? ¿18 de octubre? 19 de octubre. Cuando yo conecto hoy con lo que os estoy diciendo, con algo que me pasó hace 7 años, ¿por qué es? Pues básicamente es porque a lo mejor lo que a mí me pasó hace 7 años no lo integré bien en mi mente, no lo gestioné bien, y por eso ahora la mente son conexiones todas, son caminitos. Y hoy te hago clic aquí y la mente te lleva a la situación que te evocó la misma emoción que estás sintiendo en estos momentos. Por tanto, hay que gestionar, hay que integrar todas estas situaciones que nos han resultado de alto impacto emocional. Y para ello podemos empezar ayudándole a las familias, a la gente que atendemos, con resúmenes de su exposición, parafraseando lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque con esto estamos activando la parte cognitiva, que esas personas van a estar en un plano muy emocional, hemos dicho. Y con ello podemos ayudar a activar la parte cognitiva y por tanto modular la parte emocional. Y muy importante, facilitarles redes de apoyo. El ser humano necesita estar rodeado de gente que le quiera, de sus familiares, de sus amigos, etc. Para finalizar, tenemos muchas guías que nos dicen la importancia de la asistencia psicológica, incluso el objetivo 3, los objetivos de desarrollo sostenible, salud y bienestar. Tenemos la estrategia de la OMS de salud mental, en donde dice que los Estados miembros deben propiciar los mecanismos de respuesta necesarios para ello. Tenemos incluso directivas de la Unión Europea. Tenemos un montón de legislación en España, asistencia a víctimas del terrorismo, de accidentes de aviación civil, de trenes, etc. Pero ¿cuál es la realidad? Nuestra realidad. No tenemos cultura preventiva, tenemos un sistema de respuesta reactivo. Además, 24-48 horas, como yo digo, muchas veces enterramos al fallecido y nos vamos a nuestra casa, fin.
¿Qué más se supo de la familia? No, nuestro trabajo ya no va más allá. Bueno, pues si nuestro trabajo no va más allá, tendremos que crear redes para que otros lo hagan. O ya dejamos a las personas, ya son 24 o 48 horas. Focalizados en grandes catástrofes, lo que les he comentado, ¿qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con todas esas personas que se suicidan, con las familias de las personas que se han suicidado? ¿Qué pasa con los accidentes de tráfico? ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con las situaciones cotidianas? Los hemos visto al principio, no sé si situaciones de alto impacto, yo algo menos porque que otra persona que ha tenido un accidente de avión y entonces a esa familia sí, porque han muerto 150 personas y entonces yo soy un familiar de ellos y por tanto me atiende. Pero si yo he tenido un accidente en el cual solo ha fallecido mi hijo, pues lo sentimos, no tiene usted asistencia psicológica. Estamos en manos principalmente los psicólogos, voluntariado. No podemos seguir en un modelo basado en voluntariado. Tenemos que profesionalizarlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces con personas que no saben ni lo que están haciendo. Y tenemos una responsabilidad. Yo, si soy voluntario, sé que no sé lo que estoy haciendo yendo, pero también la administración pública no garantizando que los profesionales que van allí sean profesionales cualificados para realizar esa intervención. No vale tener muchos chalecos haciéndose fotos en los medios de comunicación. Y hemos mandado a los psicólogos y las familias están recibiendo asistencia psicológica. ¿Vale? Y tenemos un servicio fundamentalmente externalizado, con convenios puntuales, con colegios de psicólogos, con asociaciones, con tal, pero no lo tenemos dentro del sistema administrativo, de la administración pública. O si lo tenemos de forma puntual, para algunas situaciones, y en casos muy concretos, como en SAMU y Protección Civil, poquito más. ¿Vale? Bueno, por tanto, ya finalizo, somos personas. Funcionamos como personas y tenemos necesidades propias de las personas. Por tanto, conozcamos nuestra mente, cuidemos nuestra salud mental si queremos ayudar a los que más lo necesitan. Muchas gracias. Tienen aquí si quieren contactar conmigo y si tienen alguna pregunta estaré encantada también de responder. ¿Vienes conmigo? ¿Mi presentador? ¿No tienes micro? Bueno, sin micrófono, ante todo pediros disculpas por la presentación, pero creo que sin prepararlo ha venido acorde y al hilo. Claro. Perfecto. Que una persona formada y uniformada puede entrar en bloqueo y verse desbordada en cualquier situación. Lo ha hecho queriendo, que lo que si tenéis alguna pregunta para ella. María. Tú no vales, Rodrigo. No, Perdón. Primero me revolviste, como lo hablamos la noche de ayer, te felicito. Gracias. Y me encantó que me desarmaras. Pero dijiste una frase muy fuerte, un concepto que ¿qué pasa si se accidenta tu hijo? A mí me tocó ver el tema del varamiento del niño Aylan Kurdi en Turquía y llega el policía, Mehmet, y veo a Mehmet en una posición muy compleja al lado del niño que lo golpeaba en las olas, un tema muy complejo de escribir, y veo que toma su celular y empieza a marcar. Y empieza a hablar rápidamente, y bueno, el otro policía hablaba inglés, así que me iba traduciendo, y le dice, ¿está mi hijo? Y ella le dice, sí, pero ¿segura que está al lado tuyo? Sí, le dijo, por supuesto. Déjame hablar con él. Y el niño le dice, papá, y corta. Y yo lo veo que él se derrumba, se pone los guantes, toma el cuerpo, hicimos todo el proceso, y yo le digo, ¿cómo estás? Es que mi hijo estaba vestido igual que él hoy en la mañana cuando salí. Exacto. Y ahí se desmorona. Y no puedo seguir más porque no sé. Es lo que vemos. Nosotros, o ustedes, cuando entran a una cueva, hay desprendimiento de rocas,
o tienen tuberías en las cuales hay tapones, necesitan liberarlos, ¿no? Hay veces que hay que liberar las salidas. ¿Por qué no liberamos las conexiones neuronales de nuestras redes neuronales que taponan esas emociones? ¿Por qué no cuidamos nuestra mente? Es lo que nos da nuestra identidad. Pero lo que he dicho al principio es que eso es normal, son cosas que pasan. Somos así. Y pasa un día, y pasa otro día, y la tubería sigue atascada. Y cuando su mente tiene que pasar por esa tubería para enlazar una emoción con un hecho que acaba de presenciar, pues se atranca. Se atranca. Sí. Amina, yo también tengo una pregunta que bien has dicho y también se ha comentado antes, que no todos están cualificados para asistir a estas cosas. Y mi pregunta es, nosotros los psicólogos, ¿cómo nos preparamos también para poder dar esa asistencia? Porque yo, por ejemplo, desde mi casa veo la noticia de cualquier catástrofe y también echo a llorar. Y ya el día de mañana, que estoy ya terminando la carrera, me gustaría también poder intervenir y ayudar, y me gustaría saber cómo podría... Bueno, a ver, ahí tienes que hacer una doble formación, una a nivel personal y otra a nivel profesional. Si te sucede eso, pues primero tendrás que ver a nivel personal lo que he comentado, qué cosas son las que te conectan ahí para que tú reacciones de ese modo. Y una vez que tú te trabajes lo que a ti te sucede, también tendrás que valorar qué razones son las que te llevan a querer trabajar en ese ámbito. Porque a lo mejor son otras razones que desconozco y pueden ser las oportunas o no para ello. Y luego, pues, a nivel de formación profesional. Pero insisto, no podemos vender que es importante que los profesionales se formen a nivel personal también y se conozcan, y nosotros no ser los primeros que no nos conozcamos y nos trabajamos a nivel personal. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Podría hacerte una pregunta? Sí. ¿Consejo para hacer esa prevención que tú dices? ¿Cuál de ellos? La prevención que tú dices para prepararnos a hacer esa prevención nosotros mismos. Sí, a ver, normalmente se trabaja mucho desde el punto de vista formativo. Pues en cursos de gestión de estrés, cursos de cómo enfrentarse ante situaciones críticas. Yo iría un paso más allá. Los cursos son importantes, pero le digo lo que le he dicho a la compañera. Hay que trabajarse a nivel personal también. Y para ello se deberían de propiciar las oportunidades o las herramientas adecuadas para que usted en este momento, si necesita, además de formarse a nivel técnico, incluso a nivel formativo, de qué reacciones son las mías, cómo reacciono, cómo no reacciono, a nivel neocórtex, sería importante que alguien también pudiese trabajar con usted la parte emocional y ver qué experiencias previas ha tenido, cómo las ha afrontado, cómo las ha integrado y cómo las ha gestionado. Porque si no, estamos solamente en un plano cognitivo y volvemos. La tubería puede estar atascada en cualquier modo. No sé si le he contestado. ¿Sí, alguna más? ¿Cómo se gestionaría el caso de que tengas una experiencia muy positiva que te enmascare, como si estás tomando un analgésico y resulta que no te duele y luego dejas de tomarlo, ¿no? Tienes una experiencia muy positiva, enmascaras un dolor, sí, y ese dolor lo vives un año más tarde, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas esa... voy a poner, quizás no tenga mucho que ver con esto, pero a mí me pasó personalmente, o sea, mi hija nació el día del atentado de Atocha, entonces yo soy muy emocional, pero ese día, claro, con la euforia, pues yo no viví nada, pero sin embargo, un año más tarde fue cuando llegué a o sea, percibí lo que había pasado el día del atentado. O sea, eso a nivel muy particular, pero una persona que vive como vosotros, los que estáis aquí, los profesionales, una experiencia positiva y luego muchos meses más tarde os derrumbáis, ¿eso cómo se gestiona? Bueno, en definitiva muchas veces nosotros lo que creamos es como un escudo protector en el cual pues a mí me interesa más vivir una experiencia positiva que una negativa. El ser humano en realidad no está preparado para el sufrimiento, para pasarlo mal, entonces muchas veces, pues hombre, si tengo donde elegir, pues mejor me voy a esta. Y es algo natural.
En ocasiones lo que sucede es un duelo que se alarga en el tiempo, es decir, un luego que se ha pospuesto. Usted, aunque sea un año después, pero lo que he dicho, pueden ser 1, 2, 7 o 20, cada persona es distinta. En el momento que usted le venga esa experiencia y le resulte para usted, en cierto modo, traumática, y me refiero pues que le impida hacer pues sus labores a lo mejor cotidianas, relacionarse con su familia, que sean imágenes o pensamientos que le vienen de forma recurrente, hombre, lo mejor sería, es que aquí ya entramos en técnicas y cosas que no tengo tiempo para explicar, ¿no? Pero habría que dejar espacio a su mente para que gestione eso en el sentido de déjela avanzar y buscar ayuda profesional probablemente, porque es algo, en lo que le he dicho, es una piedrecita que se puso en una tubería que no se limpió o que no se gestionó, no se colocó de forma adecuada en la mente y por eso le puede salir 1 año, 3 meses o 4 meses después. Pero no hay mucho, o sea, la diferencia es temporal, pero lo que es el fondo sería gestionarlo un poco muy parecido. ¿Que no había más por ahí? A ver, que yo con esto no me arreglo. Lo primero, gracias, ¿eh? Y lo segundo, decirte que no es una duda, es decirte que gracias a Dios creo que pasito a pasito estamos mejorando. Soy médico de un sistema de emergencias, que como los compañeros del SAMU ya hemos puesto psicólogos. Pertenezco a Cruz Roja y hemos hecho una ERI de psicosocial, que a pesar de ser voluntarios, intentamos que sean psicólogos formados, que son los que nos acompañan, incluso accidentes de tráfico. Creo que es verdad que vamos con retraso, pero yo personalmente creo que poquito a poquito hemos ido ganando. Y luego en el apoyo somos equipos. Yo cuando voy a una cosa grave, cuando llego a la base le pregunto a mi equipo cómo está. Y ellos a mí. Yo creo que ya tenemos más conciencia de que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y cuando alguien llora, llora y se le abraza y nadie le dice, Juan, mira, esto. Yo creo que eso ya, gracias a Dios o a quien sea, no pasa tanto, ¿no? Creo que vamos por el buen camino, aunque sea ahí, a pasitos lentos, como pasa con todo en este mundo, ¿no? Hay que avanzar, evidentemente. Sí, gracias. 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 Sí, aquí hay un... María Antonia, soy Juan Manuel Real. Yo creo que es que hay una barrera muy difícil, que es la... Perdón, ¿puede hablar más? Es que no lo entiendo bien. Que creo que hay una barrera muy difícil, que es la cultural. Esa barrera es la que hace que los niños no se eduquen en lo emocional como deberían de educarse. Morales ayer decía, es que en algunos colegios me llaman y después, cuando ven lo que hablo, pues me dicen que no vaya. He asistido a muchísimos simulacros a nivel de funcionarios y es que hay un malestar tremendo cada vez que se hace uno, no digo ya en los colegios, y ese vínculo emocional básico es esencial en todas las cosas de la vida, pero en esto que es prevención mucho más. Entonces, es que es muy complicado culturalmente darle la vuelta a eso y continuamente pues vamos al atasco y no hacemos las cosas adecuadamente. ¿Cómo crees tú que se podría invertir esa situación? A ver si entiendo bien, de poder crear en los centros educativos una cultura más, a lo mejor, de poder involucrarles la parte emocional con lo que se quiere trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta que somos cultura mediterránea. Sí, lo sé. A ver, yo estoy de acuerdo, creo que hay un problema, pero no de España y de la cultura mediterránea, sino de las sociedades avanzadas en general. Es lo que le comentaba a la compañera, el sufrimiento no, lo aíslo, es más, y ustedes lo sabrán, es que ha muerto mi padre, bueno, pero vente conmigo de cañas porque lo que tienes que hacer es olvidarte de esto y los amigos te llamamos para que tú salgas. No, insisto, es que si tú tienes una gripe, a que tienes que guardar reposo un tiempo, porque es un proceso natural que tienes que vivir. Pues si tienes un golpe de esas características, tienes un proceso natural que tienes que vivir y no te lo puede quitar nadie. Lo vivirás con más o menos intensidad, pero lo tienes que vivir. A ver, yo creo que habría que, desde la administración, pero también desde las propias familias,
trabajar en muchos niveles. Administración local, provincial, pero también estatal. A mí me gustaría que en los colegios se empezase a trabajar asignaturas de valores, de habilidades sociales, de gestión emocional. Tenemos muchísimas horas en las aulas a los alumnos, pero lo que es básico y fundamental para el día de mañana, que matemáticas son importantes, pero tenemos muchas horas, no se está elaborando. Y tenemos un problema además, no tenemos una sociedad como hace 40 años, en donde la familia era un núcleo muy protector con los hijos, porque la madre no trabajaba fuera, porque el padre también... Ahora hay como una... No digo que sea generalizado, pero quizás la calidad del tiempo, porque no es cuánto tiempo, sino la calidad del tiempo, también se ha alterado ahí. Yo creo que hay que empezar desde abajo, como decía ayer María. Hay que empezar proyectos piloto, desde abajo. Con el aula fulanita vamos a hacer distinto este simulacro y vamos a ver qué pasa. Y ir poquito a poco. Porque si no va a ser complicado, pero no solamente porque desde la administración también está acostumbrada a hacer simulacros de una forma que muchas veces yo digo, ¿y esto para qué sirve? Si se sabe en todo el mundo lo que tiene que hacer y a la hora que va a estallar o a la hora que tiene que ir al incendio, ¿qué hay ahí de imprevisible? No, es que a tal hora va usted, no, a tal hora salgo yo, a tal hora está usted, a tal hora salen las víctimas, a tal hora... Pero, ¿y ahí? Sí, a lo mejor la parte de hábito y tal, sí, operativa, pero... La parte emocional, que va a ser la que luego te va a bloquear, probablemente no la estás trabajando. Y habría que empezar a trabajar pequeños escenarios en ese sentido. Pero bueno, si quieres luego hablamos un poquito más. Es que es complejo. ¿Alguien más? ¿Sería conveniente que después de los grupos de rescatadores, de asistencia a emergencias, cuando sale a una catástrofe o a una catástrofe, un desastre, sería conveniente que todo ese personal estuviera un periodo posterior seguido psicológicamente? Sería positivo. Cuando ustedes vienen de misión, probablemente le hagan analíticas, ver si han tenido a lo mejor alguna enfermedad, le exploran a nivel físico, ¿no? Y a nivel psicológico sería importante no solamente incluso en ese momento, sino posterior en el tiempo. Claro que sí. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, he tenido más preguntas casi que nadie, Bueno, María, desde mi parte como interviniente, agradecerte enormemente la labor que estás haciendo, rogarte que sigas por este camino, por el bien de todos. Y desde la organización queríamos agradecerte tu tiempo, tu dedicación y todo lo que va contigo. Yo también tengo de esto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber aguantado esta intensa hora.